Muy buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada La Constitucionalización del Derecho Civil y Comercial. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comprometida con la formación continua, dispone de espacios de videoconferencia en los que se abordan temáticas transversales. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta el resultado de las necesidades planteadas por las diversas corporaciones, actores judiciales y público en general, que sirvieron como insumo en la construcción de nuestro Plan de Formación 2023-2024, se ha programado un ciclo de conferencias enfocadas en el derecho civil y comercial. El propósito de esta actividad académica es comprender las razones que justifican la injerencia cada vez mayor del derecho constitucional en estos dos ámbitos del derecho. Nuestra conferencista expondrá la manera como opera el abordaje de estas áreas del derecho a la luz de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia y además hará referencia a casos que proporcionan herramientas prácticas y conocimientos actualizados para todos los servidores de la rama judicial. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Marta Cecilia Lema Villada. La doctora Marta Cecilia es abogada de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Derecho Procesal de la Universidad Pontificia Bolivariana, Derecho Probatorio de la Universidad del Rosario y Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia. En la rama judicial, desde el 1 de diciembre de 1992, se ha desempeñado como juez promiscuo municipal, juez civil municipal, juez laboral del circuito, juez civil del circuito, magistrada auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrada de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín y magistrada de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar. Ha sido docente en el Politécnico Marco Fidel Suárez, la Universidad de Medellín y la Universidad ICESI de Cali. Actualmente es magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y es formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en módulos de Constitucional, Derecho Civil y en el Plan de Formación para Jueces de Paz. Doctora Marta, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesional universitario de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo muy especial a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, que es la presidenta actual del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias a ella estamos en este evento y al Consejo. También a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como ya nos había adelantado el doctor José Camilo, el tema que nos convoca hoy es la constitucionalización del derecho civil y comercial. Vamos a hacer como una advertencia preliminar porque pues quiero, como hacemos la mayoría de los jueces y magistrados cuando participamos en estos eventos, hay que advertir que estas son posiciones académicas, que es una presentación descriptiva lo que hacemos, que no estamos comprometiendo el criterio frente a las decisiones que adoptamos, sobre todo en decisiones colectivas como las que me ocupan a mí, porque yo presento un proyecto, la sala lo debe discutir, entonces el criterio que yo pueda tener pues es muy susceptible de las demás opiniones que tengan los compañeros de la sala y está sujeto a mayorías. Entonces, con esa advertencia de que es un aspecto académico, también informo que esta es una exposición muy descriptiva, que lo que trata es de inquietar a los oyentes, a los que nos están escuchando y viendo, sobre un tema que ha cogido pues tanta trascendencia y que toca con nosotros, aunque no nos guste o aunque nos genere inconformidades o al contrario, que nos convoque bastante, pero entonces el llamado es a que tengamos mucho cuidado y estudiemos el tema para poder hacerlo con responsabilidad. Todo lo que hacemos los jueces tiene mucha trascendencia en la comunidad, en la vida de las personas, entonces por eso el llamado es a estar al día en estos temas y a capacitarnos para no hacerlo de una manera irresponsable.
Entonces vamos a mirar, y como se trata de inquietar a las personas sobre este tema, pues lo primero que vamos a observar es la importancia y la justificación que tiene este tema. Debemos comenzar por decir que la Constitución es norma de normas y es una fuente de derecho, tanto público como, pues, que se refleja tanto en lo público como en lo privado. Ya la primera interrogante que nos trae esta anotación es que, pues, distinguir entre lo público y lo privado, pues, a primera vista se ve muy sencillo, pero hay cosas que tocan los linderos las unas de las otras, y entonces nos preguntaríamos qué sería entonces el derecho privado. Pues en esta exposición la tenemos sencilla porque vamos a partir de la base que el derecho privado en este caso sería el derecho civil y el derecho comercial, que es lo que nos convoca en este momento. Pero sí podemos hacer una diferenciación con ciertos criterios que nos ayudan a distinguir, pues a ver las grandes brechas que hay entre lo público y lo privado. En este caso, por ejemplo, tenemos que el derecho privado toca con los individuos o con o en campos menores, como el de los comerciantes, el de los negocios, el de la vida individual de las personas, mientras que el derecho público está más relacionado con la vida en comunidad y la sociedad global. También en el privado, pues la tendencia es a una utilidad particular o a un interés particular, mientras en el público se tiende hacia un interés común. También en el privado se buscan unas relaciones de igualdad entre contratantes, comerciantes, o sea, todo lo que serían los destinatarios de las normas del derecho civil, y mientras que en el público se tiende pues a corregir unas relaciones de desigualdad y se ve una estratificación entre quienes lo integran de manera subordinada, mientras que en el derecho privado las relaciones son de coordinación. También hay en el derecho privado, pues uno diferencia que se trata de una sociedad económica, mientras que en el derecho público la tendencia es hacia lo público, aunque indudablemente tocan unas relaciones con otras y todas influyen en la vida de las personas. En el derecho privado y lo que sería en el civil y el comercial, uno podría hablar como de unos protagonistas que serían el comprador y el vendedor, mientras que en el derecho público tendríamos más bien una relación como de súbdito y de funcionarios. También en el derecho privado prima el contrato, también se tiende hacia la aplicación de la ley, el contrato se subordina a la ley y las partes por medio del contrato también pueden transformar la ley o hacer pactos que pues que se supeditan a la ley, pero que la transforman o la hacen particular en los términos que ellos la quieran emplear. Mientras que en el derecho público la ley es principalmente obligatoria y es inderogable. O sea que mientras que hay un margen de actuación en el derecho privado, en el público es más estricto, más rígido, más rígida la forma que nos impone la ley para las actuaciones. Y mientras que en el derecho privado la justicia sería conmutativa, es decir, de buscar una conveniencia o un beneficio mutuo, en el derecho público la justicia sería distributiva, que lo que busca es buscar la igualdad y favorecer a las personas, pues a quienes están en unas condiciones que el Estado tiene que entrar a mediar para solucionar las desigualdades naturales de la sociedad. Es indudable entonces que la tutela, que es el mecanismo que se puso en boga a partir de la Constitución del 91, ha irradiado las relaciones de derecho privado. Aquí en la presentación la palabra irradia quedó en el lugar que no era, porque lo que debería decir es la norma suprema irradia las relaciones de derecho privado. Esta situación se ha dado aún sin, pues aunque no se hubiera buscado, es porque la tutela cogió un protagonismo y la participación de la sociedad en el derecho constitucional se volvió tan activa que entonces hemos visto una influencia necesaria del derecho constitucional en el derecho privado, que no tenía el protagonismo ni la relevancia que antes se le daba, aun cuando el Código Civil, que se sancionó en 1873, desde su artículo segundo decía que regía las relaciones particulares
y todas supeditadas a la Constitución, es decir, la Constitución siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que adquirió ese protagonismo a raíz de que se creó esa jurisdicción constitucional independiente y también porque se puso en las manos de los particulares una herramienta como la acción de tutela, o también se agrandó la esfera de las demandas de constitucionalidad, y en ese sentido entonces han entrado una cantidad de decisiones que terminan modificando el derecho civil. De ahí la responsabilidad que tenemos los actores del sistema jurídico, tanto abogados como jueces, inclusive el propio legislador, de tener presente que la Constitución siempre va a estar irradiando todas esas actuaciones y todo nuestro quehacer diario. Y la idea es que que a través del estudio de esta constitucionalización del derecho civil y comercial, seamos conscientes y tengamos una dogmática para hacerlo y no lo hagamos de una manera intuitiva. El Estado Social de Derecho, además, tampoco es neutro frente a las instituciones de derecho privado. O sea, con la Constitución del 91 y esa elección que hicimos de tener un Estado que se denomina social de derecho, se nos endosó la responsabilidad de saber que el Estado tiene que, y esto para todas las autoridades judiciales, de las legislativas o las ejecutivas, tenemos todos el deber de supeditarnos a esos principios y derechos constitucionales que cada vez cobran mayor relevancia. También la importancia que reviste esta constitucionalización del derecho se ve muy marcada en el hecho de que nos permite corregir ciertas injusticias o posibles injusticias materiales que se dan cuando se confronta la ley y la Constitución. Recordemos que la ley la están dictando continuamente, o sea, continuamente se están emitiendo leyes, se están implementando figuras nuevas, se están implementando derechos que surgen por medio de las discusiones del Congreso que llegan a ser leyes. Pero la Constitución ya está establecida ahí, y entonces cuando la ley genera ese conflicto, o sea, esa tensión entre la ley y la Constitución, pues esa herramienta de la constitucionalización permite corregir esas injusticias que a veces trae la ley, porque al ser genérica y aplicarse al caso concreto, puede terminar generando unas injusticias materiales que son insoportables para la sociedad o para el operador jurídico que está confrontado con la decisión que se debe tomar en el caso. Sin embargo, esa constitucionalización del derecho debe hacerse con mucha responsabilidad, porque si se toma a la ligera, es decir, si empezamos a aplicar directamente la Constitución sin hacer esa comparación entre lo que es la Constitución y la ley, entre el resultado que esa aplicación directa nos puede ocasionar, terminamos generando una cantidad de problemas de inseguridad jurídica. Por eso entonces se le hacen muchísimas objeciones a la constitucionalización del derecho civil o privado y del comercial. De hecho, hay personas que de una la descartan, entonces parten de la base que como resultaría a veces ineficaz o ineficiente e indeseable, entonces más bien dicen no, optan por decir no, eso está prohibido porque tenemos un sistema legal en Colombia donde el Congreso emite las leyes y los jueces están supeditados al imperio de la ley. Pero resulta que de todas maneras la Corte Constitucional en su momento, cuando habló de esa norma que establece el imperio de la ley, dijo: entiéndase ley como todas las fuentes de derecho. Y aquí es que se genera esa tensión entre cuáles serían las fuentes de derecho. Entonces, una objeción, la primera que se hace es la confrontación que se da entre la ley que emana de un sistema democrático de elección de un Congreso que les pide, y la Constitución, pues que en su momento es pedida para regir todos los destinos del Estado. Pero entonces cuando el Congreso o el legislador se aleja de esos principios, ahí es donde
los jueces y en el activismo judicial pasamos a aplicar normas constitucionales, a veces haciendo esa confrontación entre uno y otro, y generamos un activismo que genera rechazo, que genera de pronto inseguridad jurídica, porque se supone que las personas están supeditadas pues a unos ordenamientos de procedimiento, a una ley que se supone pacífica, que regula y resuelve los casos de esas relaciones privadas, y que el juez no tendría sino pacíficamente que entrar a aplicar como en el silogismo, si ocurrió A, entonces aplicó B o el resultado es B. Aquí no, la vida real desborda ese silogismo, y ahí es donde el juez tiene que entrar a hacer esas ponderaciones y ese trabajo. Se ha criticado la constitucionalización del derecho privado porque desconoce esa tradición y esa independencia jurídica del derecho privado, digamos del derecho civil y comercial, y cuando entra la Constitución a chocar con esas disposiciones, y los jueces, sobre todo la Corte Constitucional o el juez al resolver el caso en particular, acude a esos principios y a esos derechos fundamentales, inclusive a los tratados internacionales ratificados por Colombia, que hacen parte de todo ese bloque de constitucionalidad, atenta contra esa autonomía privada de la voluntad y contra esa libertad contractual, porque el papel del juez en este caso es como meter en cintura a esas partes que contratan, a veces en detrimento de los derechos del propio contratante o de las personas que son destinatarias de los resultados o de las consecuencias que se da en ese tipo de contratación o en esa conformación de sociedades. Entonces, de todas maneras, siempre se da esa tensión muy fuerte entre la autonomía privada de la voluntad, la invasión a veces que genera la Constitución, o el tener que forzar a las partes a que se supediten a esos principios constitucionales, o inclusive el propio legislador cuando la Corte Constitucional declara inexequibilidades o exequibilidades condicionadas. También genera mucho choque la invasión que hace la Corte Constitucional dentro de la jurisdicción ordinaria en la materia. Y esto es lo que la gente coloquialmente ha denominado como choque de trenes, que se da, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, pues cada uno en su área, genera decisiones que se confrontan con con las decisiones de la Corte Constitucional o viceversa. A veces los jueces nos vemos en medio de esa dicotomía de la decisión constitucional o de la decisión jurisdiccional, y toca entonces ahí coger partido. El problema de esto, o mejor dicho, hasta podría mirarse como una fortaleza, es que nos fuerza a documentarnos, a estudiar, a hacer una dogmática de la forma de aplicación de esas disposiciones. Una desventaja, pues también se mira como una objeción o una desventaja que genera la constitucionalización del derecho privado y comercial, es que genera un activismo judicial de la Corte Constitucional o de las decisiones constitucionales que adoptan los jueces en sus decisiones cuando se salen de lo ordinario y toman los principios constitucionales. Ese activismo judicial que da un protagonismo al juez que no estaría llamado a tener, que debería ser más pacífico la labor del juez frente a la ley. Pero cuando se generan esas confrontaciones, entonces el juez cobra mucha relevancia, y eso es lo que se ha denominado como activismo judicial, y ha generado además que pues que a veces en decisiones de Corte Constitucional, como una tutela, por ejemplo, que se resuelve únicamente en 10 días, o sea, sin mayor discusión, sin debate probatorio entre las partes, se generan decisiones que a veces tienen mucho impacto en las relaciones privadas, y también eso se vuelve un efecto indeseable porque deja a veces el sinsabor de que no hay un debido proceso estricto en decisiones como esas. Pero por eso el llamado es a que pues se maneje esta situación con mucha responsabilidad.
En las demandas, por ejemplo, los abogados son muy dados, pues lo he visto en mi vida profesional, en mi vida, en mi ejercicio, he visto mucho esa tendencia a decir, es que, pues juez, dele prevalencia al derecho sustancial. Y al derecho sustancial es que, por ejemplo, porque la Corte habla de tal derecho como fundamental, perdón, la Constitución habla de tal derecho como fundamental, entonces, pues, aplique ese derecho fundamental y deje de lado los límites, por ejemplo, los que establece la ley o los que establece el proceso. Y en este caso, hay que, pues, yo diría que lo recomendable es excluir esas expresiones, porque si a mí me dicen más bien constitucionalice esta situación por estas y estos precedentes o porque por estos principios, por estos derechos fundamentales, pues eso genera un análisis responsable que sí y que pone a la otra parte también a controvertir eso, pero el decir simplemente que haga que prevalezca el derecho sustancial, pues eso se vuelve una fórmula vacía que no consulta la importancia y la trascendencia que tiene esta constitucionalización que exige muchos requisitos, o sea, no es un ejercicio arbitrario ni superficial, hay que hacerlo con mucha responsabilidad y basado pues también siempre en esa confrontación entre la ley, el debido proceso, el caso en concreto, que es muchas veces el que marca decisiones que no necesariamente marcan una constitucionalización porque son específicamente para ese caso que resulta excepcional. Esa constitucionalización ejercida de manera irresponsable se objeta pues también porque abre paso a conceptos extralimitados y errores que afectan las relaciones entre particulares. Pues nosotros los jueces, yo creo que también muchos los abogados han vivido ese problema que se genera cuando se da esa confrontación. Por ejemplo, uno de los casos de los que vamos a hablar hoy, que es cuando se hizo esa variación del VR, se estableció el pago anticipado de las deudas del UPAC y se terminaron los procesos ejecutivos hipotecarios que en su momento estaban en los juzgados. Yo en ese momento era juez en Bogotá y vivimos muchos problemas surgidos a raíz de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional que suprimió un renglón de la norma y la dejó diciendo algo completamente distinto. Y en ese momento nos confrontamos a una cantidad de decisiones diversas, no sabíamos qué hacer, si coger la Corte Suprema en un principio dijo que no, que esa no era la salida a esos procesos ni a esos problemas, y los jueces y los abogados nos vimos confrontados a una cantidad de situaciones que gracias a Dios pues con el tiempo se fueron pacificando, que hubo, al final se terminan, y eso está pasando con muchas instituciones, se terminan, o sea, terminan las decisiones de pronto de tutela o a veces inclusive las constitucionales o de inexequibilidad, terminan generando una cantidad de consecuencias sobre hechos o situaciones que ya están en camino, o sea, en los procesos que tenemos bajo nuestra esfera de competencia, o situaciones que apenas están en discusión o que ya se adoptaron, pero en un tránsito de legislación pueden generar muchas situaciones contradictorias o injustas. Pero en este caso es justamente toda esa evolución y toda esa controversia la que va generando instituciones que terminan volviéndose pacíficas. Aquí también hay un problema en cuanto a las fuentes del derecho, porque en las fuentes de la constitucionalización del derecho comercial y civil, pues no son ajenas las acciones de tutela, y como ya les decía, la tutela por sus limitaciones, porque es un procedimiento sumario que no consulta una cantidad de garantías probatorias o de controversia que trae el proceso normal, entonces también genera a veces unas decisiones muy, digamos, muy ágiles, pero también muy superficiales que no consultan a veces todas las,
las particularidades que puede tener el caso y que pueden generar en otros casos similares, pero con circunstancias diferentes, particulares, también puede generar unas situaciones que son insoportables para el concepto de justicia o de debido proceso. Para solucionar estas objeciones, pues se ha sugerido en trabajos de estudiantes de universidad, en personas que han considerado estos temas, que se puede tomar como unas medidas para pacificar esta tensión tan grande que se da entre esa aplicación de la Constitución en el derecho civil y en el comercial, o también esa injerencia constante y cada vez mayor que la Corte Constitucional tiene en esas relaciones. Entonces, se ha sugerido, por ejemplo, que se reconceptualice las instituciones clásicas del derecho privado a la luz de la Constitución. Esto porque como el Código Civil es de ya de una vieja factura, mientras que la Constitución es más moderna y con un corte más de Estado social de derecho, pues es muy beneficioso para que el choque no sea tanto, que se reconceptualice esas instituciones de derecho privado, cuando, por ejemplo, el derecho a la propiedad. Ahorita cuando miremos los ejemplos prácticos de estas situaciones de constitucionalización del derecho privado y comercial, pues vamos a ver cómo esa tarea de resolver bajo esa óptica fuerza a que se reconceptualicen temas y conceptos clásicos que ha tenido el derecho privado. Eso ya en concreto, pues ya en el caso concreto se mira, es más fácil de entender y pues se revela más la necesidad de hacer eso, de hacer una academia y que no sea intuitivo el hecho de volver constitucional las figuras de derecho comercial y privado, que no se haga de manera intuitiva, sino de manera estructurada y con conceptos claros después de que uno haga el examen de las dos figuras, es decir, del derecho, del principio del derecho constitucional, que como sabemos siempre es de textura abierta, al texto de la ley, que es más definido para el punto y más inclusive todavía para la decisión del caso en concreto, que tiene sus particularidades y que involucra entonces ajustar esa cantidad de subreglas que surgen de esa aplicación de los principios constitucionales al caso en concreto. También se sugiere que se respete la improcedencia de la tutela contra particulares en una conducta legítima. ¿Esto qué significa? Que no pensemos siempre que la tutela, pues, o sea, de esto es una muestra lo que decimos a diario en la tutela contra decisión judicial, donde usualmente tenemos esas subreglas de procedencia que nos obligan a mirar en qué caso procede la tutela contra decisión judicial. Y nos obliga además a veces se observa la injusticia de la decisión o la inconveniencia de la decisión, pero mantenemos esas reglas de debido proceso cuando la conducta fue legítima, es decir, cuando no se ejercieron los recursos. Entonces la idea es que por medio de la tutela no se entre a reemplazar todas las decisiones en materia de derecho privado ni comercial, y que la tutela mantenga su posición de remedio extraordinario y excepcional bajo unas reglas muy estrictas. Entonces, si hiciéramos una constitucionalización genérica sin límites, simplemente aplicaríamos el derecho fundamental que trae la Carta Política, y al confrontarlo con el caso, simplemente diríamos, no, pues es que como el artículo tal respeta o promueve el derecho a la vivienda digna, entonces aquí en esta hipoteca vamos a decir que no es posible hacer un remate porque vamos a aplicar la norma constitucional. Eso es lo que repugna con el sistema de respeto legal confrontado a una constitucionalización que se haga de manera responsable.
Por eso la tendencia, mucha gente se queja porque dice es que casi ninguna tutela contra decisión judicial se concede. De hecho, no son tan poquitas, pero tampoco, menos mal son tantas, es porque se supone que es excepcional, que tiene que estar supeditada a una cantidad de límites, y si lo hiciéramos de una manera irresponsable, terminaríamos haciendo que el legislador busque una manera de eliminarla totalmente para evitar el desborde que esto podría generar. También se propende porque haya un respeto a la seguridad jurídica, es decir, a los precedentes, al punto que a veces cuando se toman decisiones que no lucen muy jurídicas, que se están yendo muy a lo constitucional, pues los jueces a veces hemos optado por decir, ya hay un precedente que protege esto, entonces yo opto por protegerlo también, y de todas maneras genera una línea de certidumbre, porque cuando el juez dice, eh, pues no, a veces uno mismo lo dice, esta no es la decisión que yo tomaría en un marco completamente libre, pero como hay personas a las que se les está concediendo este derecho, pues entonces yo opto por acá. Hay un ejemplo reciente con un salvamento de voto que hizo el doctor Tejero en la Corte Suprema de Justicia, en un punto que está en plena discusión en este momento de la Corte Suprema, que es la declaratoria de desierto de los recursos cuando en materia civil, cuando no se sustenta la apelación después, o sea, cuando no se sustenta después de que se presentaron los reparos concretos y se corren o se surten los traslados en la segunda instancia. En este momento eso está en discusión. La última decisión que la Corte Suprema de Justicia tomó fue la de decir que sí se declaraba desierto el recurso, pero y el salvamento de voto del doctor Tejero es una muestra de esto, donde el doctor Tejero dice simplemente, no comparto, pero en aras de que haya una igualdad frente a la gente, pues entonces suscribo esta sentencia. Y en este momento pues hay otro caso donde nombraron dos conjueces para definir esa situación. Entonces, eso de la seguridad jurídica pues no es un asunto menor, no es un asunto que la gente diga, no, pues es que no importa la seguridad jurídica porque primero están los principios o las normas constitucionales y los derechos fundamentales. No, porque también esa constitucionalización exige unas reglas de ponderación y de mesura para que no generemos un caos en donde el particular y sobre todo en el derecho privado, que la predicción del resultado de los negocios, de la conducta de las partes es fundamental para el comercio, para la función económica que hay que desempeñar en una sociedad que garantiza el trabajo, que garantiza los bienes, la propiedad, las inversiones. O sea, ese valor de la seguridad jurídica es trascendente en materia de derecho privado. También se le pide a la justicia ordinaria y al Congreso que tengan una actuación efectiva en estos casos de tensión entre la constitucionalización y ese derecho privado comercial, para que leyes o actuaciones, no, para que se vuelvan ley esas actuaciones que se han vuelto constitucionales. Es decir, cuando hay tendencia en determinado caso a regular de una manera una figura, al final el legislador termina convirtiendo eso en ley o los jueces pacíficamente empiezan a aplicarlo. En el Código General del Proceso hay muchos ejemplos de leyes, o sea, normas que hacen parte de ese código, que lo que hicieron fue volver ley lo que los jueces venían haciendo en ciertos casos problemáticos, donde la norma dejaba una brecha o dejaba paso a la interpretación, y los jueces empezaron a aplicar ciertas figuras o ciertas soluciones que terminaron en el nuevo código siendo consignadas en ese código general. Pasa, ¿no?, en muchas leyes, pasa también, por ejemplo, hace poquito en la reforma que esto ya es de derecho público, pero de todas maneras el ejemplo es general. En la aplicación de las normas de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la ley que recientemente la reforma, en varios de sus artículos vierte
situaciones que ya por vía jurisprudencial fueron resueltas, entonces inclusive a veces a la luz de la Constitución mediante principios y derechos fundamentales, y las vuelven ley. O sea, el ejemplo es así general para decir que a la justicia ordinaria y al Congreso se les pide una actuación efectiva en estos casos para también aliviar la tensión que se genera en la aplicación de la Constitución y la constitucionalización de este tipo de derecho comercial y privado. También se propende para que no haya una intervención constitucional y se dé margen, que esto viene a hacer lo mismo que acabo de explicar, que se dé una margen amplia al legislador y a los jueces ordinarios para aplicar, esos principios y normas como lo vienen haciendo, sin que haya esa injerencia del juez constitucional, a veces muy fuerte. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional crea prácticamente normas, ya sea de procedimiento o de interpretación en sus propias, decisiones, pues lo deseable sería más bien que la Corte, como a veces muchas veces cuando genera pronunciamientos de inconstitucionalidad, abre el espacio para que el Congreso legisle o regule esas situaciones, o le dice a los jueces, pues les da un margen de interpretación amplio y que no dicte, porque en esos casos es muy peligroso que la Corte suplante tanto al legislador como al juez del caso, para evitar que esa constitucionalización, que muchas veces es sana, se vuelva tan dura y tan insoportable para los destinatarios, que más bien genere, o sea, vaya cerrando el espacio para esa relevancia que han tomado esos derechos fundamentales en un Estado social de derecho como el que tenemos. Entonces, ahora sí, vamos a mirar la utilidad práctica que puede tener esa aplicación de la constitucionalización del derecho privado y comercial en los casos concretos. Tenemos, por ejemplo, en el derecho de propiedad, mediante la sentencia C-466 de 2014, la Corte Constitucional declaró exequible la suspensión de la prescripción adquisitiva, no, perdón, extendió la suspensión de la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria a favor de las víctimas de desplazamiento forzado. Esta suspensión ya la tenemos en cuanto a los secuestrados, en cuanto a los desaparecidos forzados, o sea, las víctimas de desaparecimiento forzoso, a los secuestrados, y la Corte lo que hizo en la sentencia C-466 por vía de normas constitucionales fue extender esa prohibición a las personas que están en desplazamiento forzado. Y aquí hay un asunto muy llamativo, y es que en el Código de Procedimiento, perdón, en el Código Civil, el artículo 2532 establece las excepciones. A ver, yo lo verifico por acá, que hay uno de los dos, el 2532, vamos a ver si el 2500, hay uno que permite, que dice pues que corren los términos de prescripción normales. Recordemos que hoy la extraordinaria es la de 10 años. Entonces, en la extraordinaria no se suspenden los términos de prescripción, ni siquiera para personas incapaces, para personas en situaciones especiales que no logran ejercer el derecho de defensa de sus bienes, y mientras que en la ordinaria sí se suspende, pero para la extraordinaria no, porque se supone que en la extraordinaria pues ya se superan todas las barreras, ya no tiene que haber justo título. Entonces ahí en ese caso ya sí no operaría la suspensión.
Sin embargo, en esa sentencia C-466 de 2014, la Corte dijo que en los casos específicos de las víctimas de desplazamiento forzado, sí se suspende, y las razones que la Corte expuso fueron, pues tiene mucho que ver con las normas de protección a las víctimas, la inscripción, por ejemplo, que se hace del bien por la legislación de tierras. Entonces es porque estas personas que están en una imposibilidad física de defender su propiedad tengan posibilidades de proceder pues en la defensa de sus bienes. Entonces, por eso la Corte, aún con las críticas que generaba, por ejemplo, el hecho de por qué si se lo dan a una persona víctima de desplazamiento forzado y por qué no a los menores o a los discapacitados o a los que están bajo curatela o tutoría. Y en este caso lo que la Corte dice es que para esas personas hay muchos mecanismos de defensa, está la Defensoría de Familia, están los agentes oficiosos. Hay un salvamento de voto que considera que para estos casos sería lo mismo, que no habría por qué dar esa protección específica a las personas víctimas de desplazamiento forzado, pero yo pues personalmente considero que es que la Corte está consultando una situación real que desborda todas las posibilidades. Y es que en la violencia surgida a raíz del desplazamiento forzado, las personas en realidad no encuentran protección. Es decir, en la práctica hay una legislación de protección a las víctimas que es robusta, que les pone una cantidad de funciones a todas las entidades para protegerlas, pero a la luz o ante el desborde de la necesidad de protección, eso se vuelve ineficaz. Entonces la Corte lo que hace es darles una protección desde la Constitución a estas personas, ampliando esa suspensión para la prescripción extraordinaria de dominio a favor de estas personas. Aquí ya encontré allá. El 2532 es el que establece el lapso de tiempo para la prescripción y el 2530 es el que establece la suspensión en esos casos de la ordinaria, y dice que en la extraordinaria no opera. Entonces dice que para la extraordinaria estas causales ya no operan. Pero la Corte, cuando hizo esa declaratoria de exigibilidad de esa prohibición, o perdón, de esa exención de la extraordinaria, de la suspensión, lo que dijo fue salvo para las personas víctimas de desplazamiento forzado. Es decir, que la Corte hizo una protección al analizar la norma, hizo una protección de rango constitucional respecto de esa norma del 2530. Bueno, entonces esto es un ejemplo pues muy diciente de cómo por vía constitucional ingiere la Corte Constitucional en normas de derecho privado, como la que establecía que sí se suspendía la prescripción la ordinaria, pero no la extraordinaria. Aquí ya la Corte dijo en la extraordinaria también para las víctimas de desplazamiento forzado. En el derecho societario, por ejemplo, la Corte en sentencias de constitucionalidad, estos ejemplos son muy interesantes porque le muestran a uno cómo la Corte fue evolucionando en una figura como eran las empresas unipersonales de responsabilidad limitada. Entonces, en el artículo 75 de la Ley 222 de 1995 se estableció una limitación a las empresas unipersonales de responsabilidad limitada en cuanto a que no podían negociar con ellas mismas, es decir, quien crea la empresa unipersonal de responsabilidad no puede negociar con la misma sociedad, y cuando tiene, por ejemplo, varias sociedades no pueden contratar ni negociar entre ellas. En ese entonces, esto es desde el 95, pues se trató de establecer unos límites muy estrictos para que ese tipo de empresas unipersonales que se estaban como trayendo
de otras latitudes para permitir los negocios más pequeños y para impedir que se difuminaran los recursos de una misma actividad económica en una cantidad de empresas unipersonales y se evadiera de pronto con su patrimonio a acreedores o se generara ciertas injusticias con empleadores o de la responsabilidad frente a terceros. Lo que la norma hizo, la propia ley en el artículo 75 fue restringir esa posibilidad. Luego viene el artículo 22 de la ley 1258 de 2008, que dice que estas empresas unipersonales se conviertan en sociedades por acciones simplificadas y les fija un término de 6 meses para convertirse a estas unipersonales para convertirse en sociedades por acciones simplificadas, les dice que en 6 meses se deben convertir. Entonces, frente a esta ley, en el artículo 46 hubo una demanda de inconstitucionalidad porque lo que se decía era que no, pues establecer 6 meses, pues primero se demandó porque atentaba contra la empresa privada, contra la iniciativa privada, contra la propiedad, contra el derecho al trabajo, contra la igualdad. Y la Corte, al resolver esto, lo que dijo fue que el legislador tenía posibilidades de reglamentar esta situación, inclusive favoreció esta creación de estas sociedades, pero sí hizo una claridad y era que a 6 meses no necesariamente estas empresas unipersonales de responsabilidad limitada se tenían que convertir en sociedades por acciones simplificadas, sino que podían convertirse en otra sociedad diferente. O sea, en la que la persona privada considerara, y ahí la Corte entonces libera la tensión entre lo que sería el derecho constitucional y el derecho privado. Pues lo que hace es que la libera la tensión porque les está permitiendo que tengan una libertad de conformación de la sociedad. Aquí la Corte lo que también se nota es que va ampliando el espectro de este tipo de sociedades que al principio trataron, pues la ley misma restringía mucho y luego la ley 1014-2006 pues les dio más amplitud de maniobra, pero mire que van pasando 10 años entre el 95 y el 2006, pues ya van más de 10 años y la Corte ya les va dando más amplitud a este tipo de sociedades y luego las vuelve sociedades por acciones simplificadas, que son las que nosotros conocemos como las SAS. Entonces ahí la Corte, y vemos como por vía de sentencias de constitucionalidad, que serían la 624, la 392, la 624 del 98, que es muy restrictiva, la 392 de 2007, que amplía, y la 597 de 2010, que interpreta. En este caso, entonces, la Corte evoluciona, amplía el espectro, y la figura, pues, va cogiendo una figura que al principio trató de ser muy excepcional, se vuelve amplia, y en este caso de las sociedades por acciones simplificadas, pues, son normas que consultan mucho el emprendimiento, la iniciativa individual, la protección de unas unidades económicas pequeñas que generan fuentes de ingreso, que fortalecen la economía. Entonces ahí se ve como la Corte, y es la que se llama a resolver esos problemas. En el caso, por ejemplo, de la impugnación de actos o decisiones de asamblea de accionistas o junta de socios y de juntas directivas, se presenta una situación muy interesante y es que en una demanda de inexequibilidad del artículo 194 que decía que todas estas situaciones debían ser sometidas a los jueces, la Corte dijo que efectivamente era jurisdiccional, que era exequible y que debía ser sí sometido a la jurisdicción. Y luego viene el artículo 40 de la ley 1258-2008, que dice que estas impugnaciones de actos o decisiones de asamblea de accionistas o juntas de socios y de juntas directivas
que en estos casos se puede hacer un pacto arbitral, es decir, que estos conflictos se resuelvan por medio de un tribunal de arbitramiento. Esto, por ejemplo, es contrario a lo que dice el artículo 194, que decía que solamente lo podían resolver los jueces. Pero la Corte, por ejemplo, en esta sentencia C014 de 2010, lo que hace es que determina que efectivamente puede haber un pacto arbitral en estos casos y que esto no repugna con el hecho del conocimiento judicial o jurisdiccional que se atribuye a estas decisiones. Y frente a las objeciones que se hizo, es que, por ejemplo, pues que decían que el administrador no podía quedar supeditado a esto del pacto arbitral y al tribunal de arbitramiento, pues dice la Corte que de todas maneras el administrador sí puede acudir a la jurisdicción porque a él no lo cobija el pacto arbitral en el sentido de que quienes pactaron eso son los que conforman la sociedad. Entonces ahí queda salvo la posibilidad de que el administrador acuda a la acción judicial. Aquí entonces esto es una muestra de cómo por vía constitucional, que es una de las maneras pues más directas de constitucionalización de los derechos, la Corte entra a constitucionalizar esas leyes. Y por ejemplo aquí cuando le introduce pues cuando se tiene que convertir en 6 meses en este tipo de sociedades y le introduce esa interpretación amplia donde le dice, pues si en 6 meses usted no se vuelve sociedad por acciones, puede volverse otro tipo de sociedad. Entonces ahí la Corte, pues miremos que por vía constitucional la Corte entra a interferir en en el derecho societario. Estos pues son ejemplos que traemos para que en la práctica veamos que sí es muy importante esta figura, que no es la que uno piensa simplemente apliquemos el derecho sustancial y la Constitución, no, sino que hay una cantidad ya de decisiones acabadas en que la Corte ha modulado todas estas situaciones. Bueno, en la teoría de la imprevisión hablamos del pago anticipado de los créditos para vivienda a largo plazo, que en principio cuando se pactan intereses, está prohibido el pago anticipado, según el artículo 2229 del Código Civil. En esta sentencia, la Corte lo que hace es que hay una demanda de inconstitucionalidad respecto de esa partecita que prohíbe que se haga un pago anticipado de las deudas, entonces, cuando hay intereses. Lo que la Corte dice en este caso es que para el caso de los créditos para vivienda a largo plazo, sí se puede anticipar el pago. Y en ese caso también hace una interpretación, o sea, unifica con el artículo 694 del Código de Comercio, que dice que no se podía adelantar, pues tiene que hacer la unificación porque dice que en los créditos, perdón, en los títulos no se puede tampoco adelantar el pago. Entonces la Corte dice que también se declara exequible, pero, o sea, significa que está ligado a para decir que siempre y cuando no se trate de créditos de vivienda, que en estos casos puede haber una intervención estatal y aunque se esté pactando intereses, sí es posible el anticipo del pago. En este caso, la Corte se basa en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política que obligan a que se regulen en beneficio de los asociados las normas de la economía, las normas de las entidades financieras. Entonces, para proteger ese bienestar ciudadano, la Corte y ese deber de propender por la vivienda, la Corte se basa en estos artículos 333 y 334 de la Constitución Política.
Bueno, entonces ya como último punto vamos a ver los sistemas de constitucionalización que pueden ser concretos cuando se refieren o parten de situaciones, es decir, de casos particulares o de situaciones pues determinadas. Y los abstractos, que son los que se refieren simplemente a normas. En este caso, los que nos interesan son estos concretos, que son los de los casos, porque los de las normas son los que se manejan pues por las sentencias de constitucionalidad, que son pues como más específicas, pero nosotros vamos a mirar aquí en cuanto al derecho privado y a la luz de dos casos muy discientes, estos tipos de sistemas de constitucionalización. Entonces tenemos un sistema suave que se mira sobre todo por el nivel de confrontación que se da entre el derecho privado y el constitucional, o sea que si es muy poco, entonces es un sistema muy suave. El estricto, que es cuando mira específicamente que en esa situación hay que intervenir mediante la Constitución. El excepcional intermedio, que es decir, cuando por medio de la decisión de constitucionalidad puede ser de tutela o de constitucionalidad, se tiene que irradiar o se irradia la norma constitucional en el caso particular, y un ordinario intermedio que también termina como haciendo carrera frente a todos los casos, y que pues siempre y cuando se someta a unas subreglas, irradia para todos esos casos que cobija. Y aquí vamos a trabajar con el ejemplo de dos casos en sentencias. Por ejemplo, esta es una sentencia de tutela, que es una tutela frente a un caso. El caso se llama el incendio del centro comercial de la 17. Esto ocurrió en Pasto y fue un centro comercial que se quemó, y a los habitantes o a quienes ocupaban los locales comerciales se les dijo que se iba a reconstruir el centro comercial y que se les iba a volver a entregar los locales ya reconstruidos con el mismo costo de los arriendos pues que ellos venían ocupando toda la vida esos locales. Pues resulta que cuando se reconstruyó el centro comercial, se les volvió a asignar los locales comerciales, pero con un incremento de 100%, de 150% en el canon de arrendamiento. Lo que hicieron estos propietarios, invocando el derecho al mínimo vital, al trabajo, pues a su actividad y a su supervivencia, y a las actividades comerciales que siempre han desarrollado, es que por medio de tutela pues se protegiera esos derechos y se ordenara que les arrendaran los locales en los mismos términos que los tenían antes, pues es decir, con el mismo canon. En este caso, lo que hizo la Corte Constitucional fue tutelar a estas personas en garantía de todos sus derechos, y aquí lo que se ve en el ejercicio de lo que hace la Corte es un sistema estricto en el cual lo primero que se hace es entrar a la jurisdicción constitucional con una controversia inicial. O sea que a diferencia de la tutela contra decisión judicial, aquí la controversia es inicial, es decir, a la Corte se le plantea directamente el conflicto entre el derecho fundamental y el derecho legal. Y el instrumento en este caso sería la acción de tutela con un predominio de argumentos constitucionales. Aquí el predominio pues es muy evidente de los argumentos constitucionales, porque como vemos se está haciendo aplicación directa de la tutela frente a una situación en particular sin que antes de eso medie el proceso. Entonces uno podría decir, no, pues es que los comerciantes tienen acciones para hacer que se respete el contrato, para proteger de pronto su goodwill o los derechos que puedan tener. Pero aquí la Corte hace el análisis desde el punto de vista constitucional estricto y termina por amparar esos derechos. En el caso del avalista ciego, que es un sistema excepcional intermedio de constitucionalización, ocurre que aquí la jurisdicción constitucional conoce de la controversia, pero aquí, a diferencia de que la otra era inicial, aquí es frente a una decisión judicial. Lo que pasó acá
fue que un señor, o sea, van a cobrar en un ejecutivo hipotecario un título o valor firmado por una persona que es ciega. Dentro de las excepciones que propone el avalista, dice pues que le están afectando inclusive su propiedad en el proceso. Él aduce como excepción el hecho de que es ciego y no se respetó una norma del código no me acuerdo, es código civil o código de comercio no, es del comercio, ya que dice que el ciego para poder firmar tiene que ir a notaría y pues, o sea, autenticar su firma en notaría porque es ciego. En este caso, los jueces le niegan la excepción el juez inicial niega la excepción porque dice que no está dentro de las del 784 del Código de Comercio, perdón, 794, que es el que establece las excepciones eh, contra el título valor. Entonces dice, como esta excepción no está taxativa dentro de las que se puede ejercer en el título valor, entonces no le admito, pues no tengo como probada esa excepción y ordeno que siga adelante la ejecución. En este caso, el tribunal revocó y le dijo al juez, vuelva a dictar una sentencia donde tenga en cuenta la excepción, pero la Corte Suprema pero la Corte Suprema, me parece que fue en sede de tutela, que dijo, pues revocó, no, perdón, el juez lo valió y el tribunal revocó y le dijo que no, que esa excepción no podía sumarse a las del 794. Entonces, lo que hizo fue que la Corte luego, en sede de tutela contra esa decisión judicial, dijo que había una inadecuada interpretación de las normas porque había que integrar ese artículo que exigía la formalidad para la firma del ciego, la tenía que integrar en los requisitos que debe llenar el título valor. Entonces miren cómo la Corte, cogiendo el caso particular de esta persona que está en esas condiciones, obliga o dice que la interpretación que se debe dar a esa excepción tiene que ir aparejada con la protección prevalente que tiene el derecho de esa persona que tiene una limitación. En este caso, el carácter de constitucionalización del negocio que celebraron las partes se ve muy patente en el hecho de que, por ejemplo, estas normas de protección a los invidentes obedecen a tratados internacionales que Colombia se comprometió a implementar en esta protección a las personas en condiciones de incapacidad. Entonces, por eso, pues se ve muy patente o destaca y se resalta la constitucionalización que significa una decisión de esta clase. Pues ya con esto es un pandeo, como un paso panorámico por estas situaciones, sobre todo para inquietar a que miremos estos temas con más cuidado. Vamos a dar ya unas conclusiones, sobre todo que tienen que ver con eso de inquietar para que sigamos trabajando estos temas. Entonces, la primera conclusión es que la constitucionalización del derecho privado requiere una explicación dogmática y una exposición de principios doctrinales para que se diluya esas tensiones institucionales. Es decir, esa decisión del juez que dice simplemente, porque es que el artículo de la Constitución tal dice tal cosa, entonces yo decido de esta manera, que a veces las tomamos en tutela por la velocidad que tenemos que tener para decidir, o ya inclusive con mayor frecuencia ya en los procesos, por la cantidad que tenemos de situaciones a cargo y la presión de las estadísticas y del tiempo para resolver. Entonces, no, pues el llamado es a que no lo hagamos de esa manera, que hagamos una explicación dogmática explicando por qué lo estamos haciendo, por qué esos principios doctrinales los estamos llevando a una decisión que en principio la ley resolvería de otra manera. Entonces, el llamado es a eso, a que estudiemos más el asunto.
a que comprendamos también, comprender los problemas, contornos y formas de la constitucionalización del derecho privado, permite establecer pautas de interpretación del comportamiento de la jurisprudencia constitucional. Este es muy importante porque en ese caso nosotros vamos viendo cómo evoluciona. Aquí de una manera pues muy rápida y muy somera yo traté de mostrar cómo la Corte va evolucionando y cómo las instituciones se van modificando. Al principio de una manera de mucha tensión y estrés, pero luego se va pacificando cuando entendemos por qué razón se constitucionalizan esas figuras. La constitucionalización del derecho privado no es un problema de todo o nada, es un problema de grado. Es decir, hasta dónde puedo constitucionalizar, hasta dónde llego, con qué límites, con qué responsabilidad y sobre qué bases lo hago. Y por último, la constitucionalización del derecho privado es una narración compleja, o sea, eso no es tan sencillo como les dije de comparar esta norma constitucional, dice, y aquí la aplico, sino que ahí se eh, describen tensiones constitucionales muy violentas. A ver, espérenme por acá, que, o sea, no se puede reducir esto a un problema político y de poder, es decir, de quién, de dónde provienen las fuentes del derecho, sino que esta constitucionalización lo que permite es dimensionar la necesidad de optar por una respuesta que consulte la ductibilidad que el derecho privado puede tener, la ductilidad, es decir, como esa ductilidad es la que lleva como a cuando uno estira una figura pero la vuelve, o sea, el término, algo dúctil es algo que se estira y que se vuelve un hilo, pero no se rompe. Entonces eso es lo que tenemos, el llamado es a que hagamos eso, a que al confrontar la Constitución y los derechos civiles o comerciales, hagamos como ese estiramiento que nos exige la Constitución, pero no reventemos ni sacrifiquemos todo el derecho, sino que hagamos que la figura sea dúctil, es decir, movible, que sea adecuada a la necesidad del asunto, del caso en particular con sus circunstancias o de todos los casos que estén rodeados de las mismas circunstancias, pero sin romper ni generar esa fractura dramática cuando se aplica en contra de todas las predictibilidades que pueden tener las partes, un derecho constitucional sin la responsabilidad de hacer toda esta labor de interpretación y de explicación pues de por qué la atención me gira o me lleva hacia un lado y me aparto del otro. Muchas gracias. Entonces ya pasamos a las preguntas. Muchas gracias a usted, doctora, por su presentación y efectivamente pasamos al espacio de las preguntas. Inicialmente tenemos una que es la siguiente. El orden de valores que consagra la Constitución es objetivo, irradia al ordenamiento, o subjetivo, cada quien le fija el alcance o decide si lo sigue o no en el tráfico normal de su vida. Sí, a ver, yo creo que esta pregunta apunta al hecho de que el orden constitucional, pues, es un orden deseable, es un orden que está lleno de principios, de metas, de ideales. Ahí tenemos consagrado el derecho a la paz, el derecho a la educación, o sea, tenemos una cantidad de una esfera de derechos y de metas que tienden como sí, están dirigidas a dignificar a las personas, pero esto se confronta y en ese caso pues se podría tomar como objetivo en el sentido de que es un final deseable para todos, pero y que no es indiferente a nadie. Pero de todas maneras esto se tiene que confrontar con una realidad de recursos, de límites, los que la ley establece, lo que nos genera la impotencia a los jueces, a los abogados que tratamos de hacer que un derecho de esto se realice, pero no podemos. Entonces eso de objetivo y subjetivo pues está supeditado a una cantidad de criterios y por eso la ley se vuelve más restrictiva, es decir, mientras que la Constitución es amplia y tiene esa carta de sueños, por decirlo pues de una manera como romántica. Mientras que eso es así, la ley nos aterriza a la realidad y nos pone límites y nos mete en una cantidad de formas que hacen que todas esas finalidades tan bonitas
se alarguen en el tiempo, o se compliquen, o se sometan a reglas. Pero de todas maneras, uno no puede menospreciar tampoco las formas y las reglas. Y para mí, pues yo pienso que el juez en esta función tan difícil que tiene de mirar cómo las partes concretan o se logra llegar a esos derechos, pues en este caso el juez tiene esa camisa de la ley, no la debe olvidar. Y para salirse de ahí e ir a esas normas objetivas y generales, tiene que aterrizar en los límites que el proceso le ofrece. Y yo pienso que pues el más grande, mejor dicho, el contorno para poder desempeñar esa función satisfactoriamente, sin generar el caos, es el debido proceso. O sea, el juez tiene que garantizar en todo caso, sea que se vaya a ir por una aplicación constitucional o por una solución legal, siempre mostrarle a las partes que en el proceso se escuchó, se dio las garantías, se hizo el debate, y ya en eso ya podemos aterrizar, que esos principios objetivos se puedan realizar, así no sea de la manera que la gente espera, pero sí con una respuesta que le dice, mire, la diferencia entre lo que aquí y entre lo que hicimos acá y lo que se pudo haber hecho sin que un juez mediara, es esa garantía de escucharlo, de debatir y de explicar por qué. Por eso la carga argumentativa y sobre todo en estos casos de constitucionalización la carga es alta. Y ese es el llamado pues que yo pretendía hacer con la forma en que orienté esta charla, es buscar que lo hagamos de una manera responsable, porque de todas maneras siempre vamos a tener ese referente, esa constitución está ahí. Y sí podemos entender que sí, objetivo y subjetivo dependerá pues de lo amplio o de lo particular que sea la respuesta y los presupuestos que aplicamos a esa solución. Muchas gracias, doctora Marta. Vamos con una segunda pregunta. Se denota un amplio margen de dificultad para los jueces de instancia al momento de querer aplicar la Constitución por encima de las normas civiles o comerciales. ¿Cómo poder superar esta dificultad cuando quiera que no haya pronunciamiento de un alto tribunal al respecto en el cual el juez de provincia pueda ampararse? A ver, para eso uno tiene que mirar, es que, pues, insisto, en la carga argumentativa. Hay situaciones que pueden ser novedosas. Lo recomendable es que uno siempre vaya y mire cuando se ve confrontado en temas constitucionales y de jurisdicción ordinaria, que mire los precedentes, que mire qué ha dicho la Corte, qué ha dicho la Corte Suprema y qué ha dicho la Corte Constitucional. Inclusive, a veces no se trata simplemente de ausencia de pronunciamientos o de referentes. A veces nos vemos confrontados, peor aún, a precedentes contrarios. Por ejemplo, hay un tema en estos días, lo hemos manejado de pronto por acá en la sala, es el tema, por ejemplo, de la reticencia, que la Corte Suprema de Justicia estrictamente pues aplica la reticencia como lo establece la ley y como se ha venido regulando en decisiones precedentes de la propia Corte y lo que la doctrina ha establecido, pero la Corte Constitucional ha tenido un pronunciamiento muy tendiente a la Constitución y muy novedoso, o pues novedoso en el sentido de que varía lo que había, en cuanto a que es la aseguradora, por ejemplo, la que, acordemos que la reticencia en materia de seguros es cuando quien declara no es fiel a la situación real en que se encuentra, y como está regido por el principio de la ubérrima buena fe, cualquier imprecisión genera la reticencia y que anula el contrato de seguro y no permite ni siquiera que se devuelvan las primas. Entonces, en estos casos, la Corte Constitucional ha elevado un nivel de exigencia para la aplicación de la reticencia a la que la Corte Suprema pues que no ha aceptado la Corte Suprema en sus decisiones. Ahí el juez se ve metido en ese problema de a cuál le hago caso, o sea, la Suprema, la Constitucional. Entonces yo pienso que ahí el juez lo que tiene carga argumentativa, tiene que ponderar, tiene que mirar muchas cosas que no son indiferentes a las decisiones que toma.
como por ejemplo el hecho de que el propio juez está generando un precedente horizontal. Si es un juez superior, con mayor razón. Si es un tribunal o una corte, pues sus decisiones tienen una esfera de impacto mucho más grande, y no solo el impacto dentro de las propias instituciones jurídicas, sino el impacto social que genera. Y hay que mirar, por ejemplo, uno en sala se enfrenta a muchas cosas así. Por ejemplo, un magistrado que es de determinada posición frente a un tipo de contrato, y entonces ahí tenemos que poner en común cosas como, por ejemplo, si nosotros optamos por esta regla, esa labor la hacemos mucho en las salas, que si optamos por esta regla a futuro, ¿qué decisiones vamos a tener que tomar? Entonces yo creo que también el juez, aunque sea individual, aunque sea en provincia, como están haciendo la pregunta, que es el juez en provincia, que no encuentra un referente superior, pues el juez en provincia también tiene que mirar es cuáles efectos va a tener en la comunidad en la cual se está desempeñando esa decisión, y a veces el impacto económico que esas decisiones tienen. A veces lo que hace la decisión muy lanzada que toma la Constitución y la aplica muy a la ligera, lo que genera es una deslegitimación de la justicia, porque cuando se va a hacer realidad esas decisiones, la gente no encuentra respuesta ni forma de hacerlas, pues de que se concreten y se ejecuten. Al principio nosotros lo vimos con las decisiones de la Corte Constitucional en tutelas, o jueces mismos que llegaban a ordenar que se hiciera un alcantarillado en 10 días, o una plaza de mercado en un mes, y después vimos que había que modular todas esas decisiones para acopiar unos recursos, para generar un proyecto, una destinación presupuestal, para no ser los jueces, no volverse gobernantes. Yo creo que eso mismo en los casos en que nos vemos enfrentados a la constitucionalización, es un ejercicio que hay que hacer y mirar con mucho cuidado y ponderar de las decisiones que se ha tomado, porque puede que no haya referentes constitucionales, o sea, o de la Corte Suprema, pero sí debe haber de tribunales, puede haber inclusive de jueces municipales que le ayudan a uno, o la propia doctrina, qué posiciones ha tomado para poder uno decidir con responsabilidad. Lo que se trata aquí en este caso con este tema de la constitucionalización es hacer un llamado a eso, a que no lo hagamos intuitivamente. Kant decía que la experiencia sin el conocimiento es ciega, y decía que el conocimiento sin la experiencia está vacío. Entonces lo que hay que hacer es una integración entre el conocimiento y lo que estamos haciendo para dar un resultado que al menos pues no nos deslegitime con la comunidad y no genere tampoco esa expectativa de que pues que no, que la justicia pues que genere esa falta de credibilidad en la justicia. Queremos expresarle, doctora Marta Cecilia Lema Villada, nuestro agradecimiento especial por su generosa intervención. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.